¿Alguna vez se han enfrentado al diseño de una fuente conmutada y se han detenido en la parte más crítica, como el diseño del transformador? No me refiero a un cálculo teórico en un papel, sino a un diseño real, con un núcleo de un fabricante específico. Y lo más importante, ¿cómo creo un modelo para simularlo y asegurarme que mi diseño funciona antes de construir nada? Pues hoy vamos a resolver exactamente eso. Hoy vamos a usar una herramienta increíblemente poderosa y a veces poco conocida de Lord Capi Spice, el Magnetic Part Editor. Esta joya de software nos permite realizar el ciclo de diseño completo de transformadores e inductores, especialmente para fuentes conmutadas como los convertidores directos o, como en nuestro caso, un convertidor flyback. Lo primero que vamos a hacer es comenzar con las especificaciones, como comienza todo gran diseño. Nuestra misión de hoy es diseñar un transformador para un convertidor DC-DC con topología flyback que cumpla los siguientes requisitos. Así que manos a la obra. Vamos a abrir el editor de partes magnético. Para eso nos vamos acá al icono de Windows y vamos a buscar los programas. En el caso de esta versión, la 24.1, se encuentra en Cadence PCB Utilities. Acá la encontramos, PSpice Magnetic Part Editor. En versiones anteriores hay una carpeta que se llama Aplicaciones. Ahí lo pueden encontrar. Entonces vamos a dar clic para que se abra el programa y esta es la interfaz del programa. El primer paso de diseño en el editor de partes magnético es la selección de uno de los componentes, o sea, las topologías a diseñar. Nos vamos a ir a File, Nuevo, y acá pues tenemos transformadores de potencia, convertidores directos, convertidor flyback o un inductor DC. En el caso de la implementación que voy a hacer en el video, es un convertidor flyback. Pero podemos ir seleccionando cualquiera y él nos va a ir guiando en el proceso de diseño. Vamos a dar clic en siguiente y aquí definimos las características generales. Vamos a tener un solo devanado secundario. Como material aislante yo elegí el nylon y voy a especificar una densidad de corriente de 3 amperios sobre milímetro al cuadrado. Hacer clic, pueden seleccionar cualquier otro tipo de material aislante, dependiendo de las características que ustedes quieran dar a su implementación. Asimismo, si vamos a Tools, a aislante, podemos definir un nuevo tipo de material, colocando su nombre, la resistencia a la rotura y definiendo el espesor. Todo eso se puede encontrar en las hojas de características de materiales aislantes. De pronto, pues vamos a cerrar. Si definen, pues le dan Save y al dar salvar, ese nuevo material que definieron, pues les va a aparecer en esta lista. Acá la eficiencia es 75%. Y ahora procedemos a dar clic en Next. Ahora, este es el corazón del diseño. Ingresamos los voltajes. En el caso del primario son 50 voltios. Y en el secundario son 12 voltios con una corriente de 0.5 amperios. Acá definimos la frecuencia de trabajo, que van a ser 40 kHz. Y definimos el máximo ciclo de trabajo, que va a ser 45%. Hay que tener en cuenta que estos voltajes y corrientes que estamos ingresando deben ser valores eficaces. Damos clic en Next. El siguiente paso es la selección del núcleo. Este paso es crucial. La elección del núcleo pues va a definir casi todo nuestro diseño. Acá pues tenemos las opciones de vendedor. Está Magnetis y Ferrocubex. El tipo de núcleo, NE,
toroide o en U. Y bueno, material, acá tenemos los diferentes materiales que pueden construirse de núcleos, que también se encuentran en las hojas de especificaciones. Además, por aquí nos dan una serie de parámetros que podemos utilizar para seleccionar el núcleo. De nuevo, en Tools, si nuestro diseño contempla el uso de un núcleo de otro vendedor, muy sencillo. Acá vamos a ir a detalles del núcleo, vamos a dar clic en vendedor, ahí pues damos clic en nuevo y llenamos todos estos parámetros. Luego damos clic en salvar, de nuevo Tools, ahora detalles del núcleo, material. Entonces acá seleccionamos el nombre del vendedor que seleccionamos. Lo mismo, la hoja de parámetros pues nos va a dar todos estos datos y también lo que sería la figura de pérdidas del núcleo. Todo eso se puede definir si, por ejemplo, los núcleos que están acá predefinidos no te sirven en tu diseño. Lo mismo, acá podemos definir el tipo de núcleo, sus dimensiones, el área, bueno, etcétera. Simplemente es darle nuevo y llenamos todos esos espacios. Para mi diseño voy a seleccionar Ferroscube, un núcleo en E, y voy a seleccionar el tipo de material 1381. Debido a que estos núcleos están especificados para una frecuencia de conmutación de 67 kHz y un voltaje de salida hasta 12 voltios. Luego damos clic en proponer parte y nos da estos resultados, donde podemos observar cómo el editor de partes magnéticas nos devolvió una parte del proveedor que se adecua a nuestro diseño y muestra las diferentes dimensiones físicas para el núcleo. Si damos clic acá, vamos a encontrar también otras partes del mismo vendedor que cumplen con las especificaciones que hemos ingresado en nuestro diseño. Vamos a dejar esta por defecto y vamos a dar clic en Next. En este paso se selecciona la bobina que se ajusta al núcleo y sobre la cual se enrolla el alambre. Aquí podemos observar que la bobina aparece con No Name. Eso indica que no hay bobinas en la base de datos del software. Si no se especifica ninguna bobina, entonces se utiliza un grosor de pared de bobina por defecto de 1 milímetro para calcular las dimensiones de la bobina basándose en las dimensiones del núcleo. Para agregar una bobina, nos vamos a Tools, Entrada de datos, Detalles del núcleo, Bobina. Se abre esta nueva ventana donde pues podemos ingresar un nombre del vendedor, un tipo de familia, la referencia y las dimensiones físicas que pues veíamos en el anterior paso. En el caso de que selecciones otro tipo de bobina, estas ecuaciones se utilizan para ajustar la bobina al núcleo. Entonces acá te las dejo en este recuadro para que pues las copies y las puedas utilizar en tu diseño personal. Para este ejemplo pues usaré la bobina por defecto No Name. Entonces le voy a dar clic en cerrar debido pues que las dimensiones del núcleo todavía no están finalizadas. La ventana de selección de bobinas también nos muestra los tipos de alambre propuestos. También se puede seleccionar entre los diferentes estándar, AWG o SWG. Vamos a dar clic en siguiente y acá tenemos una hoja de cálculo que nos muestra los parámetros de entrada, los voltajes y corrientes que definimos, la frecuencia de trabajo, la eficiencia, el ciclo de trabajo, el tipo de componente y acá nos dice Design Status, error. Y si observamos acá en la parte inferior, encontramos el mensaje de error. El devanado en el primario no puede ser arrollado en el núcleo.
intente cambiar el diseño. Con el calibre que nos proporcionó el software, no vamos a poder enrollar bien el devanado en el núcleo primario. Entonces, el diámetro del alambre para el secundario necesita ser reducido o se necesita usar un material de núcleo diferente o un núcleo más grande. También se podría reducir la distancia entre los devanados primario y secundario, o sea, devolvernos hasta el paso 3. En este caso, pues nos vamos a devolver al paso 4. Para eso damos clic acá y acá voy a buscar un núcleo más grande, que sería el E1989. Acá nos dice que si cambiamos eso, pues va a cambiar los cálculos que se han realizado hasta el momento. Le decimos sí, damos clic en Next. Acá no cambió los calibres de los devanados. Volvemos a dar clic en Next y acá observamos Design Status exitoso. Bueno, acá están los detalles del núcleo que se seleccionó y acá pues encontramos los parámetros de salida, las corrientes pico, los valores RMS de las corrientes, el número de vueltas, la inductancia mínima, el calibre, las capas de bobina. Bueno, todos esos datos pues nos sirven pues para evaluar el diseño que hemos realizado. Ahora vamos a modificar los parámetros de la bobina. Entonces nos devolvemos al paso 5. Aquí vamos a ir a herramientas, data entry, detalles del núcleo, bobina. Vamos a darle nuevo. Acá el nombre del vendedor, el tipo de núcleo, el número de parte, pues la que habíamos seleccionado para que se quitara el mensaje de error. Acá el nombre de el número de bobina, el número de parte de bobina. Y acá pues vamos a ingresar estos datos, que es el ancho de la ventana, la bobina en X, la bobina en Y y la altura de la ventana. Acá tenemos la parte de cómo se calcularon esos valores, teniendo en cuenta las dimensiones del núcleo, la que vemos acá en esta figura adjunta. Vamos a dar guardar, le damos clic en aceptar y cerramos. Al dar clic acá en el selector, pues ya nos aparece el nombre que le asignamos a la bobina. Procedemos a dar clic en Next, verificamos el diseño, que sea exitoso, y bueno, ahí podemos ver todos los parámetros que quedaron con el diseño de nuestro transformador. Y acá nos vamos a File, Salvar como. Acá pues buscamos la carpeta donde guardemos nuestras simulaciones de Orca PSpice. Bueno, la carpeta que ustedes deseen. Le damos un nombre y damos clic en guardar. Al dar clic en guardar se van a crear dos archivos en esa carpeta. Uno con extensión .lib y otro con extensión mgd. Si damos clic acá en el Model View, podemos ver los parámetros de el modelo PSpice del transformador que creamos. Guardar y ahora nos vamos a ir al menú, al icono de Windows para buscar un programa. Vamos a la carpeta de Cadence, de nuevo Cadence PCB Utilities y damos clic en PSpice Model Editor. Acá seleccionamos Capture, clic en Down, nos vamos a File, Model Import Wizard. Acá vamos a buscar la carpeta donde está guardado el archivo .lib y lo podemos ver, archivo lib. Lo seleccionamos, abrir y le damos clic en siguiente. Bueno, acá aparece el nombre del modelo, aparece dos veces, uno es por defecto y el otro es el que tenemos acá seleccionado. Ahora vamos a dar clic acá en el botón asociar símbolo y acá vamos a buscar la carpeta anl piso misc.lb y buscamos el
nombre que dice XFRM piso no linear. Si no está en esa carpeta, pueden dar clic acá. Acá sí tienen que irse a la carpeta donde se instaló ORCAD, el disco duro en la raíz. Buscamos la carpeta Cadence, la versión del ORCAD Capture. Nos vamos a Tools, luego a la carpeta Capture, luego a la carpeta Library. Acá en PSpice, la carpeta PSpice, la que se llama Breakout. Puede estar en cualquiera de esas dos. Bueno, ahí seleccionamos el símbolo, le damos clic en siguiente y aquí vamos a definir el número de los pines. Entonces el pin de entrada 1, vamos a colocarle el 1, 2 y a los de salida 3 y 4. Damos clic en salvar símbolo y damos clic en finalizar. Acá en esta ventana que se abre, vamos a dar clic en no y verificamos que no tenga errores. Entonces observen acá, symbol, el nombre creado para el modelo. 0 error mensajes, 0 mensajes de advertencia. Si les aparece ahí un error, dan clic en OK, van a venir acá a Open, buscan el archivo .lib, acá seleccionan o dan clic acá para que se le abra el PSpice Model y luego le dan clic en exportar a Capture Part Library. A mí como no se me presentó error, pues no lo voy a hacer. Cerramos acá también. Y bueno, acá tenemos el ORCAD Capture con el circuito de flyback. Ahí solo falta agregar el transformador. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a esta parte. Aquí vamos a dar clic en Add Library. Y vamos a buscar la carpeta donde se guardaron los archivos. Y vamos a dar clic en el archivo que tiene el nombre flyback app con extensión OLB. Damos clic en abrir. Aquí como seleccionamos la librería, pues solamente nos aparece ese componente. Damos doble clic y lo colocamos en el circuito. Tecla de escape para finalizar. Y ahora vamos a configurar el perfil de simulación. Entonces, PSpice, New Simulation Profile. Vamos a darle un nombre, crear. Aquí vamos a configurar que corra hasta los 10 milisegundos para que entre ya en un estado de funcionamiento estable. Le damos clic en aplicar. El análisis pues en el dominio del tiempo o transitorio. Aplicar. Y ahora nos vamos acá a Configuration File. Damos clic. Acá en categoría seleccionamos Library. Y acá vamos a buscar. De nuevo pues buscamos el archivo .lib. Si no se les abre la carpeta donde lo tienen guardado, pues van y la buscan y seleccionan el archivo. Damos clic en abrir y vamos a dar clic en el botón Add to Design. Ahí aparece, le damos a aplicar. OK, entonces guardamos el proyecto y ahora pues vamos a colocar un marcador de voltaje diferencial. Entonces vamos a colocar uno en este terminal y otro acá. Entonces este sería el nodo de salida 1. Este sería el 2. ¿Por qué marcador diferencial? Bueno, porque la tierra del circuito está a este lado. Al colocar un transformador, pues estamos aislando el circuito que está en el primario del secundario. Entonces acá habría otra tierra diferente, pero digamos que no la podemos simular porque todo el circuito debe tener o estar aterrizado con la misma tierra en el caso de la simulación. En el caso de la vida real sí podemos tener dos tierras diferentes o dos puntos de referencia diferentes. Y por eso acá está esta R2 de 1 gigaohm, que lo que hace es que pues la corriente que va a pasar por acá va a ser muy pequeña, por lo tanto el voltaje va a ser cero. Entonces ahí tendríamos ese punto de referencia separado de la tierra de la simulación del primario.
Bueno, aquí vamos a dar Run Simulation para mirar la salida de nuestro convertidor flyback. Y bueno, acá observamos que el voltaje es negativo alrededor de los 23, menos 23 voltios. Bueno, eso significa que las puntas del voltaje diferencial deben ir al contrario, o sea, el positivo quedaría acá, el negativo acá, y la salida de 23 voltios la podemos controlar a través de el tiempo que está en on. Aquí está onda cuadrada. Entonces, si acá ajustamos ese tiempo y lo bajamos, acuérdense que una de las especificaciones era un ciclo de trabajo de hasta 45%. Vamos a colocar 1.25, que es un valor que calculé, y vamos a simular de nuevo. Bueno, ahí tenemos el voltaje positivo. Acá serían 10, 11, 12, 13, 14, 15, 12 voltios. Entonces, ajustando ese tiempo en que la onda cuadrada está en alto, podemos controlar el voltaje de salida de nuestro flyback. Aquí vamos a hacer un zoom. Y bueno, tenemos aproximadamente un voltaje de rizo de 100 milivoltios, como lo teníamos en las especificaciones iniciales del diseño. Bueno, de ese diseño pues se puede ir refinando más para obtener mejores resultados en ese voltaje de salida. Simplemente es ir ajustando los diferentes componentes de acá en nuestro circuito y así pues obtener la mejor salida. Y ahora vamos a mirar las especificaciones de corriente. Habíamos definido una salida de 0.5 miliamperios. Entonces vamos a colocar un marcador de corriente acá en la resistencia de carga. Aquí vamos a quitar esto y ahí tenemos la corriente de 0.5 amperios. Vamos a hacerle acá el zoom respectivo con un rizado muy bajo. Con esto terminamos el tema del video. Espero que les sirva para sus estudios, para sus diseños. No olviden compartir el video, dar clic en el botón me gusta para que llegue a más estudiantes y nos vemos en una próxima simulación.